Bienvenido a www.puramatematicaFinanciera.com, el espacio dedicado a esta interesante y sencilla disciplina de aplicación al mundo real. Mi nombre es Orlando Ruiz y lidero un selecto equipo de trabajo que está a su servicio para facilitarle el aprendizaje y la práctica de las matemáticas financieras. En nombre propio y en el de todo el equipo, le damos una cordial bienvenida a la conferencia que hemos titulado Lo que debes saber acerca de las matemáticas financieras. En primer lugar, se hace necesario realizar una presentación formal del sitio web al que hemos denominado www.puramatematicaFinanciera.com. En segundo lugar, daremos a conocer los objetivos y conformación del equipo de trabajo. Navegando por la red, realizamos un sondeo para determinar la cantidad de sitios que estuviesen orientados a la práctica de las matemáticas financieras aplicadas. Resultado de esta investigación, podemos asegurar con un nivel de confianza del 95% y un error máximo permitido del 10% que la web no cuenta con un lugar que reúna estas características. Es por ello que tomamos la decisión de darle vida a este viejo anhelo, crear un sitio web destinado al aprendizaje de las matemáticas financieras. Estamos convencidos que la práctica hace al maestro. Por consiguiente, y a lo largo del tiempo, daremos solución a problemas extractados de varios textos académicos. Vale decir, bibliografía actualizada de excelente calidad en que nos apoyaremos para brindarle el mejor contenido. Uno de los mayores obstáculos para el aprendizaje de esta disciplina es el mito que se ha creado en torno de las matemáticas. La mayoría de personas abandonan la idea de estudiar carreras profesionales que incluyan esta asignatura por el grado de dificultad que representa. Pensando en esto, le daremos los mejores tips para el adecuado manejo de la matemática básica requerida. Por otra parte, tenemos a su disposición un temario orientado al mundo actual, a nivel académico y del mercado laboral financiero. Con el auge de la hoja electrónica más utilizada en este planeta, le capacitaremos para que conozca y maneje las funciones financieras de Excel. Es decir, vamos a poner a su alcance la tecnología de mayor difusión para complementar las prácticas. Le proveeremos además de herramientas diseñadas en Visual Basic para aplicaciones, es decir, macros en Excel con el objeto de facilitar los cálculos. Por último, realizaremos ejercicios prácticos para facilitarle la comprensión de temas especializados, tales como aplicación de las matemáticas financieras a los planes y beneficios de pensiones y seguros, entre muchos otros temas más. ¿Cuál es el equipo de trabajo? ¿Cómo está conformado? Pues bien, somos un grupo de personas que nos ponemos al servicio de quienes sienten una pasión por las matemáticas financieras. Somos profesionales dedicados al estudio de las matemáticas financieras y lo hacemos por convicción. Somos personas que se actualizan permanentemente en el área financiera con el fin de brindarle el mejor contenido. Personas dedicadas a la docencia universitaria en asignaturas tales como matemáticas financieras, administración financiera y formulación y evaluación de proyectos. Por último, tenemos profesionales expertos en tecnología web con el fin de optimizar permanentemente nuestro sitio en la Internet. Veamos entonces cuáles son esas bases matemáticas requeridas para dominar la matemática financiera. Bien, en primer lugar, debemos tener claro el concepto de
conjunto de números enteros. El conjunto de números enteros corresponde a aquellos números, como su nombre lo dice, enteros, incluyendo el cero, tanto positivos como negativos. Debemos también tener claro o tener más bien un buen dominio de la recta numérica, y es importante que este dominio sea bueno para que nuestros planteamientos en matemática financiera sean realmente válidos y no vayamos a cometer ningún error por inconsistencias en este criterio. Vamos a ver o a recordar las fracciones. Son importantes también para el tema de matemática financiera. ¿Cómo no hablar de porcentajes en una disciplina que habla especialmente de eso, de tasas de rendimiento, de retornos a la inversión, de porcentajes de participación, etcétera? Pues esto es muy necesario manejar este concepto. Adicionalmente vamos a ver potenciación, unos casitos muy especiales. Recordemos que la potenciación pues es un número al que llamamos base elevado a otro número al que se ha denominado exponente. Nada del otro mundo. Miren, hasta este momento los criterios o conceptos que debemos manejar corresponden realmente a nuestra básica primaria. Igualdades, esto ya es algo que vimos en secundaria o en el bachillerato. El tema de igualdades, pues esta es muy sencilla, y las igualdades que se manejan en matemática financiera son de la misma manera bastante simples. Vamos a ver el concepto de logaritmo, en especial una propiedad de estos que nos permite hallar las incógnitas que se plantean en las ecuaciones para la resolución de problemas de matemática financiera. Bien. Vamos entonces a una práctica de las bases matemáticas requeridas en matemáticas financieras. Volvemos a repetir, nada del otro mundo. Vamos a mencionar la recta numérica. Adicionalmente vamos a hablar algo de fraccionarios o fracciones, o también le llaman quebrados. Vamos a hablar también de igualdades. Vamos a hablar de potenciación. Vamos a hablar de logaritmos. También vamos a hablar de porcentajes, etcétera, de la manera más sencilla. Bien. Comencemos entonces con la recta numérica y el conjunto de los números enteros, dos temas que se pueden manejar de la mano o en paralelo, pues ambos tienen mucho que ver el uno con el otro. Una recta numérica es una recta dibujada de esta manera, con flechas al comienzo y al final, para hacer significar que esto tiende hacia menos infinito y esto hacia infinito. Es decir, que imaginariamente puede uno pensar que esto sigue hacia la derecha, y lo mismo ocurre con este, que sigue hacia la izquierda. Bien, esa recta numérica pues tradicionalmente tiene unas demarcaciones especiales y hay que definir un origen. El origen se ha definido que sea 0. Hacia el lado derecho pues vendrán los números enteros positivos y hacia el lado izquierdo los números enteros negativos. Ya hablábamos entonces que esto tiende hacia el infinito de los números enteros positivos y esto hacia el infinito de los números enteros negativos. Vale la pena mencionar algo aquí con relación a los enteros negativos, y es que entre más cerca se esté del 0,
ese número va a ser mayor con relación a otro que se ha tomado como referencia. Por ejemplo, menos 1 es mayor que menos 4 por el hecho de estar más cerca del 0. Menos 4 es mayor que el menos 7 porque está más cerca del 0. Aquí, pues en este sí no tenemos ningún problema. El 5 es mayor que 3, el 7 es mayor que 2 y aquí la cosa funciona al contrario. Entre más alejados esté del 0, mayor será el número. Bien. En la religión católica también se ha definido un punto de referencia y ha sido el nacimiento de Cristo. A partir del nacimiento de Cristo, entonces los años o tiempos que van hacia la derecha se han definido como periodos después de Cristo, sucesos que se han acontecido después del nacimiento de Cristo. Y si estamos mirando la parte izquierda, pues estaríamos hablando de todos aquellos sucesos que ocurrieron antes del nacimiento de Cristo. Entonces, observen lo importante que es comenzar a definir un marco de referencia para establecer tiempo. Por último, y para que tengamos en cuenta, en matemáticas financieras también ha ocurrido algo similar. Lo que aquí se llama origen o cero y aquí se llama nacimiento de Cristo, en matemática financiera ese origen puede hacerse corresponder con la fecha actual, es decir, hoy. Hacia la parte derecha estaríamos hablando de periodos futuros, yendo en este sentido, y hacia la parte izquierda, pues de periodos que ya han transcurrido. Ejemplo, hoy puedo estar haciendo un análisis de deudas que adquirí hace 1, 2, 3, 4, vamos a suponer hace 5 años. Y esas deudas, pues ya retomando un poco el tema del valor del concepto del valor del dinero en el tiempo, pues este dinero que yo tomé prestado en el pasado, pues no es lo mismo que vale aquí en este futuro. Eso ya lo tenemos claro. Y por ejemplo, hablando del futuro, entonces podremos decir que hoy he adquirido una deuda para pagar unas cuotas mensuales o anuales, como sea, en periodos futuros. Bien, continuando con el tema de la recta numérica y el conjunto de los números enteros, entonces podemos pensar en lo siguiente. Esta es la misma recta numérica de la que hablábamos. ¿Para qué sirve realmente esto? Vamos a reiterar que esto es para manejar tiempos, periodos de tiempo. Entonces, en matemática financiera es muy usual manejar, por ejemplo, periodos de amortización de un crédito en meses. Entonces, la unidad de tiempo que se está utilizando en esta recta numérica se denomina mes. También se puede utilizar una unidad de tiempo como el trimestre o el año. Pueden existir unidades de tiempo como los días, las semanas, las quincenas, los bimestres, los semestres, etc. Todo depende de cómo esté planteado el ejercicio de matemática financiera. Observen, por ejemplo, que si hemos utilizado este marco de referencia, es decir, unidad mes, pues estos 3 meses que han transcurrido acá es lo mismo en este otro marco de referencia, solo que ese periodo de tiempo ha transcurrido aquí en este intervalo. Pues un trimestre es lo mismo que 3 meses. Y lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, aquí si han transcurrido 4 trimestres y lo vamos a mirar
En este marco de referencia, pues estaríamos hablando escasamente de un año que ha transcurrido. Recuerden, un año tiene 4 trimestres. Veamos ahora el tema de fracciones y porcentajes. Bien, este tema, vuelvo y reitero, es supremamente importante, pues el tema de las fracciones nos cuesta incluso después de haber superado años de secundaria y de universidad. Entonces vamos a hacer bastante énfasis en esto. Bien, vamos a suponer que esta es una unidad completa o un pastel. Es importante conocer este concepto para que no vayamos a tener ninguna duda. Cuando tenemos la unidad completa, es decir, el pastel, y nos ha interesado tomar una porción de ese pastel porque nos la vamos a repartir entre 2 personas. Gráficamente eso se puede representar de la siguiente manera. Primero, el denominador de una fracción representa el número de partes iguales. Si no son iguales, no estamos hablando de fracciones. El numerador entonces significa en cuántas partes vamos a partir el entero, la unidad completa. Entonces dice que la partamos exactamente en 2 iguales y que vamos a tomar una de ellas nomás. Entonces la zona sombreada corresponde a un medio o la mitad de algo. En ese orden de ideas, con el mismo pastel, podemos pensar ya en cuál sería esta, por ejemplo, este primer recuadro, cuál sería la fracción que expresa esta porción de pastel. Entonces, recordemos, como sabemos que está dividido en 4, pues el denominador debe ser un 4. El denominador nos dice en cuántas partes se divide la unidad y aquí cuántas partes tomamos. Vamos a tomar entonces esa parte y resulta que el quebrado 1/4 representa esta porción del pastel. Si tomáramos el pastel y lo dividiésemos en 8 partes iguales tomando una, pues entonces la parte sombreada o la porción sombreada o la tajada de pastel sombreada correspondería a 1/8 de pastel. Fíjense que estamos hablando incluso del mismo tamaño de pastel, solo que acá se ha repartido únicamente entre 2 personas, acá entre 4 y acá entre 8. Entonces aquí ya podemos ir acabando con esa falsa idea que tenemos nosotros con relación a que entre mayor sea el denominador, entonces el número es mucho más grande. Fíjense, 1/8, miren la porción, es mucho más pequeña que un medio. Y tendría uno la tentación de decir que 2 es mucho más pequeño que 8. Entonces, entre más partecitas esté partida del pastel, esa partecita que me va a tocar a mí siempre va a ser mucho más pequeña. En el mismo orden de ideas y con el mismo pastel, estamos hablando de otro tipo de fracción. Fíjense que todos los cuadritos son iguales, porque si no fuesen iguales, pues no estaríamos hablando de fracciones o quebrados. Este pastel ha sido dividido en 16 partes iguales, de las cuales vamos a tomar una nomás, y aquí está ya representada. Fíjense que en términos generales, por puro sentido común, sin pensar siquiera en una fracción, ya uno podría asegurar que del ponqué correspondió el 50%. Y fíjense que aquí es bastante fácil poder definir que evidentemente
el 50% es la mitad del ponqué. Fíjense que este sería todo el 50%, pues ¿cuánto es la mitad de esto? Porque estamos sombreando apenas la mitad de la porción del 50. Pues eso corresponde a otro porcentaje. La mitad del 50% es el 25%. Y fíjense cómo relaciona uno ya una fracción con un porcentaje. Un cuarto de algo, de una parte entera, siempre corresponderá al 25% de la misma. Bajo ese mismo criterio, entonces podemos decir que fíjense que si estuviese sombreado todo este recuadro, pues hablaríamos de este 25%, pero eso no es así. Aquí estamos hablando ya de la mitad de esto, luego quiere decir 12,5%. Y lo mismo relacionaríamos ese porcentaje con esta fracción. Un octavo es lo mismo que el 12,5% de una parte entera. Aquí la misma deducción. Si esto es 12,5, ¿cuánto es la mitad de eso? Pues es el 6,25% y fíjense que lo estamos relacionando con un quebrado que es un 16avo. En una recta numérica pues también se puede hablar de fracciones. Vamos a suponer entonces, fíjense aquí está el origen, y en la recta numérica pues fija uno la parte entera, 1, 2, y recuerden que esto va hacia el infinito. Fíjense ahora en cuántas partes hemos partido una parte entera, es decir, un ponqué. Este es un ponqué. Pues la hemos partido en 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Como lo hemos hecho acá con este primer ponqué, pues seguramente que con el otro también lo vamos a hacer. En términos de fracciones, hay que, cada ponqué que se llegue a necesitar adicional, porque es que llegó más gente de lo esperado a la reunión o a la fiesta, pues entonces el otro pastel debe ser partido exactamente en el mismo número de fracciones. Fíjense en esta cantidad. Ya nosotros hemos partido el primer ponqué en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y fíjense que estas líneas rayadas rojas están representando las partes que vamos a tomar del ponqué. Pues ya piensa uno que el denominador es un 5 porque se partió en 5 ese ponqué y que vamos a tomar 3. Entonces ya quedaría suficientemente claro que esa fracción o esta porción de pastel queda representada y definida por la fracción de 3/5. Continuemos entonces con el interesante tema de las fracciones y porcentajes para terminar de afinar los conceptos. Bien, retomemos entonces este ejemplo que ya habíamos trabajado en la sesión anterior y entonces es obligado que recordemos que este marco de referencia que nosotros tenemos acá es lo que hemos llamado la unidad, el pastel. Y esto en la zona sombreada pues representaría el 50%. O, hablando en términos de fracciones, representaría la fracción 1/2, es decir, el denominador dice que partamos esa unidad en dos partes exactamente iguales y que tomemos una. Esa una, pues es esta que está sombreada. Adicionalmente sabemos que esta expresión pues corresponde a un valor resultado de hacer la división de 1 dividido entre 2. Aquí está, 1 dividido en 2. Bien, recordemos un poco nuestra básica primaria en el sentido de desarrollar esta división tal como nos lo enseñó nuestra maestra en la escuela. Bien,
aquí es, si tenemos una cifra en el dividendo, pues debemos separar una en el divisor, aquí no hay mayor complicación, pero resulta que mientras este divisor sea más pequeño que el dividendo, pues entonces no se puede hacer la operación. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Entonces dejamos un 0 con una coma y agregamos un 0 a este número. Y ahora sí, este divisor quedó mucho mayor que el dividendo, por ello podemos hacer la división. ¿Cuál es el número que multiplicado por 2 de exactamente 10 o por lo menos se acerque a 10? Pues es 5. 5 por 2, 10. El 10 lo restamos y resulta que el residuo es 0, es decir, aquí ya terminamos la división. Significa entonces que el quebrado 1/2 es exactamente igual a 0,5. Si tomamos el 0,5 y lo multiplicamos por 100, pues vamos a obtener el porcentaje. Aquí lo tenemos, al hacer la multiplicación, el resultado es 50 por 100, porque lo hemos multiplicado por 100. Entonces, este 50% que resultó de 1/2 y de 0,5, pues corresponde realmente a este 50%. Varias apreciaciones. Una, si esta unidad fuera un año, pues la zona sombreada es fácilmente distinguible. Esto sería un semestre. O también podría llegar a corresponder a, a 2 trimestres o a 3 bimestres o a, como lo tenemos acá, a medio año. Esto pensando, por ejemplo, en unidades de tiempo. Lo otro que hay que tener en cuenta es que esto que observamos acá es una tasa expresada en tanto por cien, importantísimo para el tema de las matemáticas financieras. Esto es una tasa expresada en tanto por cien. Mientras que siendo esto equivalente, esta es una tasa expresada en tanto por 1. Cuando hacemos la división del quebrado y obtenemos este valor, estamos obteniendo una tasa tanto por 1. ¿Cómo se puede expresar esta tasa? Esta tasa es que por cada 100 pesos que presto de dinero, voy a obtener 50 por concepto de interés. Por cada 100 pesos se obtiene un interés de 50 pesos. ¿Cómo se interpreta esta tasa tanto por 1? Por cada peso, por cada 1 peso que yo preste, voy a recibir 50 céntimos o 50 centavos o 5 décimas de peso. Bien, veamos ahora lo siguiente, que también es interesante. Esta unidad ha sido fraccionada en 2, 4, 6, 8 partes. Existe una fracción interesantísima y esta fracción tiene algo muy característico y es que el numerador es exactamente igual al denominador. Cuando esto ocurre, no importa cuál sea el número, aquí puede haber 15.000 millones sobre 15.000 millones, ese resultado siempre va a ser igual a la unidad. Y observen, por ejemplo, que aquí este denominador indicó en cuántas partes se debía dividir este pastel y el numerador indicaba cuántas partes había que tomar. Pues en esencia es todo el ponqué el que está sombreado. Por eso es que ese resultado da 1. Hasta este momento habíamos manejado fracciones, recuerden por ejemplo la de 1/2,
Esta fracción de un medio es una fracción impropia, es decir, que el numerador siempre es menor que el denominador. Eso hay que tenerlo en cuenta porque ahí hay unas características especiales, las vamos a ver más adelante. Bien, vamos ahora a graficar o hacerlo mediante un diagrama este quebrado, 11 octavos. Y fíjense que aquí ya hay otra característica, y es que el numerador es mayor al denominador, contrario a lo que habíamos hecho en sesiones anteriores. Esta se llama una fracción propia, es decir, eh, normalmente cuando esto ocurre, el resultado siempre es mayor que 1. Cuando el numerador es más pequeño que el denominador, siempre el resultado va a ser inferior a 1. Esa es la característica de la que le hablaba anteriormente. Bien, el denominador dice en cuántas partes debemos dividir el pastel. Aquí está ya dividida en las 8 partes y debemos tomar 11. El sentido común nos dice que este ponqué no va a alcanzar. Por eso tomamos un nuevo ponqué, lo dividimos exactamente en el mismo número de partes que dice el denominador y ahora sí, con toda tranquilidad, tomamos las primeras 8, pero como necesitamos 11, entonces tendríamos que tomar estas 3 siguientes. Así se representa gráficamente esta fracción, 11 octavos. ¿Qué es 11 octavos? 11 octavos es dividir 11 entre 8. Aquí lo tenemos, 11 entre 8. Contrario al ejercicio anterior, este divisor es mayor que este dividendo. Luego podemos proceder con la operación. ¿Cuántas veces está 8 en 11? Una sola vez, una por 8, 8. Y ponemos a restar ese 8. A 11 le restamos 3, a 11 le restamos 8. Pues da 3. Y aquí nuevamente ocurre que este residuo es menor que el dividendo. Entonces colocamos la coma, agregamos el 0 y podemos continuar con la división. 3 por 8, 24, quedó el 24, a 30 le restamos 24 y nos arroja 6. Aquí ya podemos seguir agregando ceros sin necesidad de poner otra coma, ya la pusimos. ¿Cuántas veces está 8 en 60? Entonces alcanzan a estar 7 por 8, 56, lo restamos y esto arroja un resultado de 4. Seguimos con la misma dinámica, vamos a colocar un 0 porque el 4 es menor que 8, ahora sí 40 es mucho más grande que 8. 5 por 8, 40, hacemos la resta y resulta que ya el residuo es 0, es decir, no hay residuo. El resultado es este, 1,375 es lo mismo que 11 octavos. ¿Qué es esto en porcentaje? Este es el tanto por 1, vamos a hablar del porcentaje. El porcentaje es el mismo valor pero multiplicado por 100. Esta multiplicación es sencilla porque como son dos ceros, pues corremos dos lugares la coma, 1 y 2 lugares. Luego eso es 137,5%. Observen que cuando el numerador es mayor que el denominador, ya estamos superando la unidad o en términos porcentuales estamos superando el 100%. Es decir, aquí fíjense que ya estamos hablando del 137,5%. Veamos ahora estos tres conceptos: potenciación, igualdades y logaritmos. No lo vamos a ver de una manera rigurosa, sino que por el contrario vamos a verlo de la manera más informal posible para que ustedes se den cuenta que realmente lo que se requiere de esto no es mayor cosa. Bien, esta que ustedes ven acá es la expresión o modelo o fórmula
más conocida de las matemáticas financieras. Con base en esta fórmula prácticamente que se ha construido toda la teoría del interés. Esta expresión, ¿qué significa? Significa que el monto acumulado es exactamente igual al capital que fue invertido a una tasa de interés durante un periodo de tiempo. Y si ustedes observan con detenimiento, estamos hablando de una, dos, tres y cuatro incógnitas o variables de la expresión. Tradicionalmente lo que ocurre es que como son cuatro, pues mínimo debemos conocer tres para poder despejar una última. Es decir, podemos hallar el monto, o podemos hallar el capital invertido, o se puede hallar la tasa de interés de la inversión, o por último se podría llegar a encontrar cuál es el periodo de tiempo de la inversión. Bien, vamos a suponer, aquí ya esta expresión de por sí dice a qué es igual el monto acumulado. Vamos ahora a construir una expresión que diga a qué es igual el capital invertido. La idea es dejar esta incógnita a un solo lado y el resto al otro. Y como se trata de una multiplicación de P por 1 más I, pues entonces vamos a decir que esta expresión la vamos a colocar aquí al lado izquierdo para que divida. Y miren, por ejemplo, que aquí ya quedó la expresión tal cual se quería. Quiere decir, las igualdades se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso de derecha a izquierda es que el capital invertido es igual a la siguiente fracción. En el numerador el monto el monto acumulado sobre 1 más la tasa de interés, todo eso elevado al periodo de tiempo. Bien, para poder complementar esto, debemos echar mano de una de las propiedades de la potenciación. Esta propiedad dice lo siguiente, que esta fracción o este cociente puede expresarse también como un producto, siempre que los valores que estén en el denominador se les cambie el signo de su exponente. Y entonces da lo mismo esta expresión que esta. Podríamos aplicarla acá. Esta es la base de la potencia y este es el exponente de la potencia. Si queremos multiplicar S por esta expresión, pues lo podemos hacer siempre que cambiemos el signo de el exponente. Ya quedó expresado esto de esta manera. Y para hacerlo de la forma tradicional, pues P o el capital invertido es igual al monto acumulado, factor de 1 más la tasa de interés elevado a la menos el número de periodos que dura la inversión en este caso. Bien, vamos a calcular ahora la tasa. ¿Cómo despejaríamos la tasa de esta expresión? Lo importante es que como la tasa está sumando con este 1 y adicionalmente tiene un exponente, pues la idea es que este exponente se convierta en un 1 y cualquier potencia cuya base está elevada al exponente 1, pues el resultado es la misma base. Bien, vamos a hacer lo mismo que aplicamos acá. La P está multiplicando a todo este factor, luego la P bajaría a dividir. Entonces queda la expresión que el monto sobre el capital es exactamente igual a esta expresión que teníamos acá. Ahora sí, echamos mano nuevamente de una propiedad de la potenciación. Y entonces aquí lo que vamos a recordar es cómo se multiplica un entero por un fraccionario.
Entonces, hagamos lo siguiente. Cada vez que tenemos un número y este número es multiplicado por su inverso, entonces siempre como resultado se va a obtener un 1. ¿Cómo se hace el desarrollo? Conocemos que el denominador de esta n es un 1, observenlo. Entonces lo podemos reescribir esto. N sobre 1 por 1 sobre n, que era lo que teníamos acá. ¿Cómo se multiplican los fraccionarios? Numerador con numerador, denominador con denominador. N por 1, n, y 1 por n, n. Ya habíamos dicho en una sesión anterior que el resultado de la fracción que tiene el numerador exactamente igual el numerador exactamente igual al denominador, siempre arroja como resultado el 1. ¿Cómo se utiliza esa propiedad acá? Vamos a multiplicar por el inverso de esta potencia, tanto en la expresión del lado derecho como en la del lado izquierdo. Aquí lo hicimos y lo hemos hecho de manera premeditada porque sabemos que n por su inverso da 1. Y 1 más i elevado a la 1 es 1 más i. Veámoslo acá. Entonces esto quedó como 1 más i. Y acá, a este lado izquierdo de la expresión, pues continuamos con lo mismo. Si vamos a calcular la i es porque conocemos n, porque conocemos s y porque conocemos p. Bien, por último lo que hacemos es, como la i tiene signo positivo, pues lo dejamos aquí a este lado derecho tal como estaba, y el 1 lo pasamos para este lado a restar. Luego quiere decir que la tasa de interés es exactamente igual a esta expresión. Y es bastante sencillo calcularla porque esto es un número conocido, este también y este también. Bien, vamos ahora nuevamente a partir de esta expresión, vamos a hallar el valor de n, es decir, a cuánto tiempo se hizo la inversión, dado que conocemos la tasa de interés aplicada, conocemos también el capital que se invirtió y conocemos el monto acumulado, es decir, el dinero que se obtuvo al final de la inversión. Bien, nuevamente, este es un producto de P por toda esta expresión. Podemos pasar a dividir la P, aquí está. Y ahora nos vamos a valer de esta propiedad de los logaritmos. Logaritmo de una potencia es igual al exponente de la potencia multiplicado por el logaritmo de la base. Esto facilita realmente los cálculos porque es que es muy complicado despejar esta n. Así es mucho más fácil hallar el valor de n. Bien, como sabemos que eso ocurre, entonces vamos a calcular el logaritmo del lado izquierdo y el logaritmo del lado derecho. Al calcular el logaritmo del lado derecho, entonces la expresión se convierte en lo siguiente. Esta n baja, tal como lo teníamos aquí indicado en la aplicación de la propiedad, y esto quedaría multiplicado por el logaritmo de 1 más i. Aquí pues tenemos el logaritmo del monto sobre el capital. Recuerden, lo que hago a la derecha debo hacerlo a la izquierda y viceversa. Ahora, como esta n queremos dejarla sola y la n está multiplicando toda esta expresión, pues bajamos toda esta expresión a dividir al lado izquierdo. Entonces, esto resulta bastante fácil, ya tenemos la n. Por otro lado, conocemos esto es un número, esto es un número y esto es un número. Calcular el logaritmo de un número es muy sencillo y calcular el logaritmo de este otro número pues es bastante sencillo. ¿Qué tenemos respecto del mito de la calculadora financiera? Normalmente se piensa
que para poder realizar cálculos financieros, si no se tiene a la mano una calculadora financiera o un software especializado, es una tarea imposible. Pues realmente eso no es verdad. Primero que todo, para poder realizar este tipo de cálculos, se requieren conocimientos muy básicos sobre aritmética y álgebra. Y en una calculadora sencilla, por lo menos una que tenga funciones exponenciales, pueden llegar a realizarse estos cálculos. Con la calculadora que utilizamos para hacer cuentas en el mercado, con ello basta. Esta ha sido nuestra consigna para aquellas personas que consideran que el tema de la matemática financiera es complicado y que si no se tiene una calculadora financiera, entonces no se pueden trabajar problemas de este tipo. Adicionalmente, tenemos a disposición la hoja electrónica más difundida en este planeta, es decir, Excel. Excel tiene una gran cantidad de funciones financieras que nos ayudan a hacer o realizar los cálculos financieros. Esos famosos pesos por millón que cobran los bancos para la amortización de un crédito, podemos llegar a contrastarlos con una calculadora de bolsillo. La cuota del crédito la podemos verificar fácilmente con una calculadora que no sea financiera. Así podemos hacerle un contrapeso a la gestión del banco y posiblemente nos llevemos sorpresas cuando identifiquemos que la cuota no corresponde con lo que se había negociado inicialmente. O por el contrario, poder estar tranquilos porque la cuota realmente es la correcta. Es muy fácil comparar alternativas para poder verificar cuál es el banco o entidad financiera que me da la mejor tasa. Para ello, pues se requiere hacer conversión de tasas y vuelvo y repito aquí, especialmente en este tema, la gente piensa que si no se tiene una calculadora financiera o si no se hace en Excel, entonces es imposible. Esto también es mentira, la conversión de tasas se hace con una sencilla calculadora de bolsillo. Podemos dar aplicaciones en la vida real. Primero que todo, podemos organizar nuestras finanzas personales con el conocimiento de la matemática financiera. Podemos verificar el monto de las cuotas del crédito, bien sea hipotecario, educativo, de libranza, etc. También podemos analizar nuestro extracto bancario y verificar que evidentemente los cobros mensuales sean o correspondan con la realidad, bien sea el extracto para el crédito hipotecario, la tarjeta de crédito, aceptaciones bancarias, CDTs, etc. En Colombia, el sistema financiero se acogió a una normativa y se estableció la unidad de valor real. Esta unidad de valor real se utiliza en aplicación a los créditos hipotecarios. Entonces, con el manejo de la matemática financiera podemos entender realmente qué es la unidad de valor real y cómo funciona. Podemos hacer comparación de costos del dinero en diferentes bancos en el país en donde nos encontremos. Y esto hace, obviamente, que aprendamos a identificar en dónde es más barato. Podemos planificar el ahorro programado de acuerdo con las posibilidades. Es posible que una persona piense acumular un cierto dinero al cabo de un año con el fin de irse de vacaciones junto con su familia. Estos ahorros programados son fácil proyectarlos si dominamos los conceptos generales de la matemática financiera. Podemos calcular rentabilidad de nuestros proyectos de inversión y podemos compararlos con indicadores macroeconómicos para tomar la mejor decisión. Los proyectos de inversión se evalúan mediante la matemática financiera y esto lo podemos hacer fácilmente
para cuando alguien nos proponga participar como inversionistas en un proyecto. Podemos incluso hacerle propuestas a un banco presentándole una reestructuración o refinanciación de nuestros créditos cuando consideremos que posiblemente vayamos a incurrir en un impago de cuotas por alguna situación financiera adversa. ¿Cuáles son las carreras universitarias que incluyen matemáticas financieras? Es posible, aquí vamos a mencionar unas, es posible que nos hayan quedado algunas por fuera, pero mirando apenas estas, encontramos que la gran mayoría tienen dentro de su pensum la asignatura de matemática financiera. Por ejemplo, la carrera de contabilidad o contaduría, la carrera de administración de empresas, la de comercio internacional. En economía se requiere muchísimo la matemática financiera, en ingeniería financiera ni se diga. En las ingenierías como ingeniería industrial y en general en todas se requiere la matemática financiera, en finanzas obviamente, en actuaría también se requiere la matemática financiera y en la administración bancaria. Reiteramos, es posible que aquí nos hagan falta algunas carreras. Para resolver ejercicios de matemática financiera es muy importante tener una excelente gráfica. El nombre que se le ha dado a estas gráficas en matemática financiera se denomina diagrama de flujo de caja. ¿Cómo es un diagrama de flujo de caja? Está compuesto por una línea de tiempo en donde se define el origen y recuerden, este es el hoy, por acá es el pasado y por acá es lo que va a ocurrir a futuro. Y lo más importante es definir la unidad de tiempo con la que vamos a trabajar en nuestro diagrama de flujo de caja. Cuando esto queda bien elaborado, al momento de usar las fórmulas, pues no vamos a tener ningún inconveniente. Bien, definimos además hacia qué lado quedarán los ingresos y hacia qué lado quedarán los egresos. El siguiente ejemplo sugiere lo siguiente. Un inversionista ha decidido invertir en un proyecto 1.500 pesos. Este proyecto le retornará el primer mes 300 pesos de ingreso y en el cuarto mes una cantidad igual a 500 pesos por concepto también de ingreso. Pero en el periodo 6, este inversionista deberá inyectarle nuevamente capital al proyecto, por eso va hacia abajo, es un egreso para este inversionista, para que al final de este proyecto, es decir, en el mes 8, reciba un último ingreso de 900 pesos. Esto es un diagrama de flujo de caja. Los egresos pues deben tener un sentido contrario al de los ingresos. Bien, veamos desde otra óptica cómo podemos elaborar un diagrama de flujo de caja. Antes hablábamos de ingresos y egresos, ahora vamos a hablar de deudas y lo contrario serían los pagos o abonos a esas deudas. Puede ocurrir entonces que hoy estemos pensando en refinanciar o en reestructurar una deuda. Una deuda que fue adquirida hace 5 meses. Obviamente eso tiene un costo, esa deuda se adquirió a una tasa y hoy sé que la deuda me quedan 8 meses para pagar esa deuda. ¿Cuánto vamos a pagar? Vamos a pagar 500 pesos. ¿Por qué vamos a pagar 500? Porque estos 300 cargados a una tasa de interés, pues termina pagando la cantidad de 500 pesos. Como estamos pensando en reestructurar la deuda,
Entonces, el día de hoy hemos decidido pagar, nos hemos anticipado a la fecha en que estaba pactado el pago. Entonces, el día de hoy vamos a pagar una cantidad X, que es lo que en los problemas posteriores pues vamos a tratar de solucionar. Pero este es el efecto, este sería el pago y va en sentido contrario de las deudas. Los diagramas de flujo de caja en las matemáticas financieras se utilizan también para poder determinar o identificar algunos comportamientos especiales. Observemos alguno. Ya hemos definido entonces aquí nuestra unidad de tiempo, meses, y también hemos definido que hacia la parte de arriba entonces van a quedar los ingresos. Esto en matemática financiera tradicionalmente es llamado una anualidad. ¿Qué es una anualidad? Una serie uniforme de ingresos en este caso, o de pagos o de costos, pero en resumen es una serie uniforme. Observen que cada ingreso es por la suma de 500 pesos. Adicionalmente se trata de una anualidad porque también los periodos de tiempo entre pago, entre ingreso e ingreso, pues son exactamente iguales, en este caso un mes. Y la tasa de interés para cada ingreso siempre será la misma. Esas son las características de una anualidad, tema que abordaremos en futuras charlas. ¿Cómo resumimos entonces esta información? De manera gráfica también, entonces, preferimos dejar más bien una línea punteada y eliminamos los pagos, dejamos únicamente el primer ingreso y el último ingreso. Y también basta con que definamos cuál es la renta, se le llama en matemática financiera. Esto entonces en resumen es una anualidad y corresponde a una buena gráfica para poder desarrollar un problema de matemática financiera. Veamos también algunos otros comportamientos que puede llegar a tener un diagrama de flujo de caja. Ya definimos los meses, como ocurrió anteriormente, y definimos que los ingresos van hacia arriba. Este es un primer ingreso en el segundo mes por 20 pesos. Este es un ingreso de 40 pesos para el tercer mes. Este es un ingreso de 60 pesos para el cuarto mes. Este de 80 pesos para el cuarto mes. Y observen que aquí ya hay un comportamiento plenamente identificado. Es decir, que hay un valor constante de crecimiento. ¿Cuánto es? 20 pesos por cada mes. Vamos a suponer que tenemos esta serie creciente de pagos y entonces observemos cómo se debe resumir esta información. Pues basta con que dejemos nuevamente el primer y último ingreso, pero aquí sí vale la pena decir cuál es el valor del primer ingreso. Dejamos la línea punteada y adicionalmente para poder saber cuál es la constante de crecimiento mensual, pues entonces la dejamos denotada por esta letra L que para este caso, de acuerdo con este comportamiento, es un crecimiento de 20 pesos cada mes. Otro tema que debemos abordar aquí en matemática financiera es un tema bastante sencillo y que tiene que ver con la aplicación de descuentos y recargos. Esto normalmente ocurre cuando se va a comprar mercancía. Bien, recordemos que bajo este esquema teníamos representado en este color azul pues una fracción de un 16avo, lo que corresponde a un 6,25%. Vamos a suponer que se va a adquirir una mercancía y esta mercancía incluye un descuento del 6,25%.
En últimas, lo neto que se va a pagar por la adquisición de esa mercancía es tomar el 100% y restarle este 625, es decir, los recuadros que están en blanco, sería la sumatoria para calcular el pago definitivo. A este 100%, entonces le restamos el 6.25%, que es el descuento, y obtenemos un porcentaje del 93.75. Eso correspondería a las cuadrículas blancas. Si el valor de la mercancía es de 475.000 pesos, entonces el costo neto o el valor a pagar lo podemos calcular de la siguiente manera: el costo de la mercancía por lo que realmente debemos pagar, es decir, el 0,9375. Recuerden, es preferible trabajar en tasas tanto por uno. Aquí lo que hicimos fue dividir en 100 esta cantidad, y entonces el factor a multiplicar es de 0,9375 para hallar el costo neto de 445.312,50 centavos. En últimas, la aplicación de este descuento en tradicionalmente lo que se hace es, se toma el valor de la mercancía, se aplica el porcentaje de descuento y este es el valor a descontarle a la mercancía. Posteriormente se toma el valor de la mercancía, se le resta el valor del descuento y obtenemos el mismo valor. Este lo llamaríamos el método largo y este es el método corto. Este método corto lo usa la gente con un perfil profesional mucho más elevado, debido a que aquí estamos haciendo o realizando una sola operación, mientras que acá debemos pasar por varias de ellas. Eso es lo que tiene que ver con el tema de descuentos. Contrario a los descuentos, pues estarían los recargos, es decir, en lugar de pagar el 100% de la mercancía, supongamos que por impuestos arancelarios hay que pagar una cantidad adicional. Entonces, partamos de esta gráfica, los famosos 11 octavos que ya habíamos trabajado. Cada porción equivale al 12,5%. Vamos a suponer 12,5 por 3, porque son 3 casillas, eso suma el 37.5%. Entonces supongamos que al valor neto de la mercancía se le va a hacer un recargo del 37,5. ¿Cómo se debe realizar la operación? El 100% de manera rápida, pues le sumamos el 37,5 que es el recargo, luego el porcentaje total es del 137,5%. Nuevamente el valor de la mercancía es de 475.000 y esta expresión, al dividirla en 100 para usar tasa tanto por uno, arroja un valor de 1,375. Esta multiplicación arroja un resultado final o costo neto de mercancía de 653.125. Aquí ocurre exactamente lo mismo. En una sola operación podemos llegar a calcular el costo neto. ¿Cuál sería el camino largo? Como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, pues tomamos el valor de la mercancía, el porcentaje de recargo, lo multiplicamos 475 por este recargo, eso da 178.125, y para poder establecer el costo neto, pues tomamos el costo de la mercancía más el recargo para un valor de 153.125 pesos, exactamente igual a este. Lo que ocurre es que aquí hicimos más operaciones. Aquí lo que hicimos fue abreviar de una manera racional para llegar al costo neto de la mercancía. Bien, hemos llegado al final de nuestra conferencia. Esperamos este tema de introducción haya sido de su interés. Le damos las gracias por haberse tomado la molestia de habernos dedicado una parte de su valioso tiempo
y queremos nuevamente darle la bienvenida a www.puramatematicaFinanciera.com, el espacio dedicado a las matemáticas financieras.